Y bueno, pues ya aquí estamos ya grabando. Vamos a comenzar entonces nuestra clase. Primero que nada, quiero darles la más cordial bienvenida. En este momento nos encontramos en una biblioteca en España. Recordé mucho a la hermana Oliva y por eso dije, el día de hoy tenemos que desplazarnos hasta Madrid, en España, a la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. Se me hizo un lugar también muy apropiado para poder compartir nuestra clase y sentirnos en el ambiente adecuado y correcto. Entonces, si ustedes gustan acompañarme, vamos a hacer una oración para que sea el Eterno con nosotros. Tenemos que ver tres temas que son pequeños, pero que no por eso vamos a dejar de verlos de una manera completa. Entonces, por favor, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a dejarnos en las manos del Eterno y que Él sea quien nos permita todas las cosas que hemos de aprender y quien nos dé la oportunidad de estar en un mismo sentir para con su espíritu. Padre, te damos infinitas gracias, te glorificamos, te exaltamos y queremos dejarnos en tus manos. Señor mío, yo te doy las gracias por cada una de las personas que están en este curso en vivo, por aquellos que lo van a escuchar, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso. Y por eso, Señor mío, Padre, queremos exaltarte, bendecirte y decirte, Señor mío, que a ti sea toda gloria y honra. Te damos las gracias por las misericordias que nuevamente, Señor, tú nos regalas en este día, porque estrenamos misericordia día a día, Señor, de parte tuya. Queremos dejarnos en tus preciosas manos, sabiendo y conociendo que tú permites que tus ángeles acampen alrededor de nosotros, que tú permites que nosotros podamos ser cubiertos con la sangre preciosa del Mesías y, Señor mío, portados de una armadura nueva, Señor mío, para resistir los embates del enemigo. En el nombre que es por sobre todos los nombres, el nombre de nuestro Adón y Mesías, Yahshua, te glorificamos y te exaltamos. Amén. Muy bien, bueno, pues ya les decía que nos encontramos en esta ocasión en, en España, en Madrid, España, en la Real Biblioteca del Monasterio del Escorial. Y pues bueno, creo que es un lugar adecuado para poder comenzar nuestra clase. Yo me voy a colocar aquí. Bendiciones, mis amados hermanos. Y bueno, vamos a cambiar esta bienvenida por el material. Listo. Hoy hablaremos de tres cosas, también no menos importantes. Recuerde que estamos hablando acerca de nuestro segundo enemigo, que es la carne. Hablaremos de las emociones, de las heridas y de las raíces. Y bueno, pues vamos a comenzar porque hay bastante material por ver en esta ocasión. Acerca de las emociones. El área de las emociones, bueno, pues es bastante compleja, ya que de acuerdo a nuestro estado anímico será comúnmente la forma en que nosotros reaccionaremos ante los problemas o las circunstancias difíciles, así como a las bendiciones y a las situaciones adecuadas en nuestra vida. Vamos a ver algo que dice la escritura y me permití más bien colocarlo en tres diferentes versiones para que nosotros podamos comprender un poco más. ¿Sí? En esta ocasión vamos a analizar tres diferentes versiones, la Biblia textual, la nueva versión internacional y la Biblia de las Américas. Dice Proverbios 25-28. Ciudad invadida y sin muralla es el hombre que no domina su pasión. Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Y las Américas, la Biblia de las Américas dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Bueno, creo que es claro lo que nosotros estamos tratando de compartir aquí. Como una persona que
que no tiene murallas, que no tiene una defensa, pues es aquella persona que no tiene dominio propio, que no domina sus emociones o, como dice la Biblia textual, su pasión, ¿sí? Que no tiene ese freno o ese control hacia las cosas que hace. Para explicar esto, bueno, pues vamos a pensar en algunas de las cosas que hemos mencionado en clases pasadas, que hemos venido estudiando, y de esa manera nos daremos cuenta si nosotros somos personas que tenemos una disciplina en la búsqueda del rostro de Dios. Por qué quiero llevarlos a esto? Bueno, pues porque depende, ya hablamos en clases pasadas, que de la abundancia del corazón hablará la boca. Entonces, de lo que nosotros nos alimentemos, eso será lo que saldrá de nuestra boca. Entonces, si nosotros tenemos una búsqueda del eterno adecuada, pues definitivamente de nuestra boca no solamente saldrán palabras adecuadas, sino que todo nuestro ser será y hará cosas correctas. Déjenme hacerme a un lado para seguir leyendo. Bueno, pues los que de alguna manera estamos llenos de Torah, pues yo quisiera que ustedes consideraran que es importante, que es necesario llenarse de palabra, de instrucciones, para poder saber qué hacer diariamente. Y para eso, para hacer una pequeña medición, ¿sí? Entonces quiero llevarles a que ustedes se respondan tres preguntas muy básicas. Y permítanme mover esto aquí. Muy bien. Dice, de los 7 días de la semana, ¿cuántos de esos días nosotros escuchamos, ¿sí? Una enseñanza o leemos algo en la escritura o vamos a la iglesia? Bueno, si solamente es un día a la semana, tan solo será el 14.3% de la semana. Si son dos, el 28.6, si son tres, el 40, etcétera, hasta llegar a 6 días, 85.8, o los 7 días, el 100% será lo que nosotros estemos en contacto con la escritura, con alguna enseñanza o leyendo algo de la escritura. Si nosotros comparáramos esto con el alimento, ¿sí? Recuerden que la misma escritura se describe como que es un alimento, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Entonces, si nosotros comparamos con el alimento diario, ¿qué pasaría si nosotros dejamos de comer? Si un cuerpo no come, y ya no pensemos en que deje de comer por varios días, sino que deje de realizar por lo menos 2 alimentos al día, que pues es lo que comúnmente estamos acostumbrados, pues seguramente estaríamos en un término médico que se llama inanición. Y para entender ese término médico es algo más que una desnutrición. Estamos nosotros desnutridos, ¿sí? O en un grado de desnutrición porque hay diferentes grados de acuerdo a la medicina que nos llevan a la falta de alimento, nos lleva a esos grados de desnutrición, pero un grado más allá, una situación más allá es la inanición. Hay una falta de alimento severa en nosotros. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros comparáramos con esto? En realidad, estaríamos tomando 2 alimentos diarios o por lo menos uno diario para podernos mantener. ¿Y durante cuántas veces a la semana estamos haciéndolo? ¿Sí? ¿Estamos alimentando espiritualmente nuestro cuerpo de la manera correcta? Bueno, pues esa es la primera pregunta. Yo les pido por favor que ustedes lo analicen. La segunda pregunta. De los 7 días de la semana, ¿cuántos días buscamos el rostro de Dios en oración, en alabanza o adoración? Sí, o sea, lo que nosotros les hemos enseñado como altar familiar. La búsqueda en oración nos permite la posibilidad de conocerlo en la intimidad.
¿Qué pasa cuando nosotros tenemos a nuestros padres en la infancia? ¿Sí? Crecemos con seguridad, crecemos con todo ese ambiente familiar, adquirimos valores, hay una educación que nos es impartida, sabemos cómo actuar por los consejos que nos dan nuestros padres. Pero sin embargo, cuando nosotros venimos de familias disfuncionales, ¿sí? Padres divorciados, cuando hay padres ausentes por alguna razón, ya sea por muerte prematura o por diferentes circunstancias, pues bueno, crecemos seguramente con inseguridades, con miedos y una ausencia muy fuerte de los padres nos provoca la carencia de valores, entre otras cosas. Entonces, el no buscar el rostro de Dios, o sea, hacer altar familiar, o sea, orar, alabanza, adoración, ¿sí? Que es muy diferente a leer o buscar una enseñanza o escudriñar la escritura o leerla simplemente, ¿sí? Entonces, esto nos permite esa intimidad, nos permite tener esa posibilidad como si fuera nuestra casa y ya que es así, pues es nuestro Padre Celestial, ajá, así lo describe la Biblia, el que nos da esa seguridad, esa posibilidad de ir creciendo con una dirección adecuada, nos da esa posibilidad de saber cómo reaccionar en los momentos complicados y difíciles, nos da esa educación para saber cómo dirigirnos cuando estamos en ciertas circunstancias, buenas o malas. Eh, Crecemos con espiritualmente hablando, pues también a través de esa búsqueda del rostro de Dios, porque insisto, tenemos esa intimidad, estamos tiempo con papá. Bueno, entonces aquí ya van dos preguntas y yo les pido que ustedes respondan, ¿ok? En su mente, por supuesto. Ahora, la tercera pregunta. ¿Qué pasa cuando nos alimentamos de una iglesia católica o cristiana? Porque normalmente nuestro público, y por eso lo traigo a colación, bueno, pues es de alguna de estas dos corrientes religiosas, ¿sí? Bueno, pues estaremos comiendo palabra pasada por un filtro, y ese filtro se llama hombre, ¿sí? Porque definitivamente es un hombre quien recibe la palabra, porque está en búsqueda del rostro de Dios, o eso queremos pensar, y Él es el que la imparte, ¿sí? Ya hay un filtro. Entonces, aquí yo les pregunto, como les he hecho las preguntas anteriormente, esto también lo vimos en los primeros temas de altar familiar, ¿por qué nosotros no buscamos el alimento directamente de la fuente, de donde proviene todo? De donde esos hombres que son nuestros pastores, nuestras guías, nuestros líderes, pues están recibiendo, ¿sí? La misma palabra, la misma enseñanza. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? ¿Sí? Por lo tanto, en la medida en que nosotros tengamos la oportunidad de buscar el rostro de Dios, pues esa será la medida en que nosotros recibiremos, incluyendo, sí, una parte, perdón, en este caso es incluyendo una parte proporcional de la carne de esa persona que está recibiendo esa unción. O sea, él busca el rostro de Dios, recibe y en el momento en el que nos comparte, bueno, pues vamos a recibir esa misma palabra, esa misma doctrina, pero con su parte proporcional de esa persona también. Ajá. Los problemas que tenga esa persona, el estado de ánimo, las condiciones anímicas que le puedan afectar en el momento en el que está compartiendo o desde días antes. Eh, pero, ¿qué pasa cuando nosotros buscamos aprender de la misma fuente de donde sale el conocimiento? Pues a lo mejor no tenemos ese tiempo porque trabajamos, a lo mejor hay diferentes circunstancias, es válido, es válido. Pero yo le puedo asegurar que si nosotros buscamos ese alimento de la fuente de que la crea, ¿sí? Definitivamente, aunque sea poco el alimento, va a ser mucho más nutritivo que recibirlo a través de un hombre, ¿sí? Perdurará en nuestro corazón y, como dice la Escritura, hará todo aquello para lo cual fue enviado, ya que su palabra, ¿sí? No va a dejar de ser sin realizar lo que debe de hacer. Esto lo dice Isaías 55:11. Muy bien. Entonces,
Acuérdense que estamos hablando acerca de las emociones, pero estamos analizando el contexto que nosotros tenemos para las emociones que día a día nos están llevando a diferentes circunstancias. Bueno, pues es una forma en la cual podemos medir nuestro avance espiritual, respondiendo estas tres preguntas. Y eso definitivamente se va a reflejar en nuestras emociones de manera automática, ya se los estaba yo comentando. Yo les pregunto ahora de una manera muy abierta, pero también de una manera muy directa. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué en las iglesias no nos evalúan? Si parecería que nosotros vamos a la escuela porque es una reunión semanal, a lo mejor son varias, porque la reunión comúnmente es los fines de semana, pero hay reuniones entre semana y vamos a aprender de alguien que es nuestro creador y que nos quiere enseñar. Siempre utilizamos la palabra enseñar, utilizamos la palabra aprender, utilizamos la frase búsqueda del rostro de Dios. Entonces es algo muy similar a lo que sería una escuela, ¿sí? Porque vamos a prepararnos, vamos a recibir, ¿sí? Eso, una instrucción, vamos a recibir Torah, pero ¿por qué no hay evaluaciones? Yo lo más que he visto es que la persona que está en el púlpito llega a realizar alguna pregunta o tal vez en ese concepto que se le llama escuela dominical, ¿no? Y que se ha hecho muy común en las iglesias cristianas. ¿Qué es lo que sucede? Que, bueno, dicho sea de paso, escuela dominical pues no viene en la escritura. Sí, acuérdense que dijimos que no tenemos que decir las cosas si no vemos en dónde dice. Entonces, de alguna manera, bueno, entendemos que es nuestra escuela, ya sea dominical, sabatina, las clases entre semana, diferentes preparaciones, pero ¿por qué nunca nos evalúan? ¿Por qué las personas que nos están enseñando nunca son evaluadas? Bueno, hasta donde yo sé, no hay ese tipo de situaciones. No hay una persona, un director que esté evaluando a esa persona. Pensamos que el Mesías es quien lo está haciendo, pero en realidad no hay ese tipo de evaluación. No, entonces, no, al no poderlo medir el avance que nosotros tenemos, pues definitivamente se pierden los objetivos, los alcances, las metas, la visión de todas las circunstancias. ¿Sí? Esto solamente es un parecer, es algo que yo le pido que usted analice. No piense que yo estoy tratando de decirle algo en contra de las organizaciones que hay religiosas. No, es solamente una reflexión de poder decir, ok, si mis emociones dependen directamente de lo que yo aprendo, ¿sí? De lo que yo recibo, entonces debo de evaluar. Entonces yo lo llevo a que usted sea quien evalúe cada una de esas circunstancias para que se dé cuenta si está siendo bien enseñado, está usted aprendiendo y puede con toda confianza responder esas tres preguntas que le hice y saber en un momento dado que las cosas están marchando de manera correcta. Bueno, yo quiero platicarles que en base a eso, pues he tenido a lo largo de estos 20 años de estar atrás de un púlpito, aquí, ahora en internet, en un aula de clase, etcétera, pues he tenido la oportunidad de alumnos que son verdaderamente, ¿cómo le podría decir? Inquietos, ¿sí? Alumnos que mientras yo estoy dando la clase ya están pensando, ¿sí? Cómo deben de buscar lo que yo les estoy enseñando, porque para ellos es un conocimiento nuevo. Sí, son, como le digo, personas inquietas, están planeando cómo buscar mucho más y acerca de lo que están aprendiendo en ese momento y desean incrementar su conocimiento, ¿sí? Desean afirmar ese conocimiento, pero también he conocido a muchos alumnos a lo largo de todos estos años que definitivamente escuchan la escritura, escuchan la enseñanza y listo, nos vemos la próxima semana. Y ya, ahí terminan su circunstancia de estar recibiendo y ya nunca más los volvemos a ver, sino hasta la próxima clase.
Por supuesto, esto también tiene que ver mucho con el grado de madurez, ¿sí? Que nosotros tenemos. Porque, ¿y a qué me quiero referir con eso? Madurez es aquella persona que va a buscar el rostro de Dios sin necesidad de que lo estén presionando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bueno, pues tiene que ver, como les digo, de la manera en que hemos sido enseñados. Hay personas, ¿sí? Que están en las iglesias o en las congregaciones donde nosotros nos reunimos que definitivamente pues no se interesan por esa situación de inculcar una disciplina. Ajá. Tal vez nuestras autoridades religiosas solamente están abiertas a estar en el púlpito, enseñar y lo demás lo dejan para que nosotros seamos autodidactas. Bueno, pues definitivamente eso provocará que no seamos personas disciplinadas. Hay personas, sí, hay líderes que son muy incisivos y que están con nosotros todo el tiempo y tratando de impulsarnos y tratando de exigirnos y tratando de que nosotros vayamos a más. Entonces, bueno, como dice la escritura, pues nosotros debemos de ser como niños, eso lo dice 1 Corintios 3:2, ¿sí? Que nosotros debemos de aprender. Ajá. Imagínense que dejamos a un lado todas las cosas y empezamos a aprender desde cero todos los días. Cada vez que abramos nuestra escritura, que nos sentemos para ver una cosa relacionada con enseñanza, que estemos de alguna manera en contacto, bueno, ese día soy como un niño y voy a aprender desde cero. Y así estamos todos los días, ¿sí? Porque pues desafortunadamente, como les digo, en muchas ocasiones no hemos recibido esa indicación, ¿sí? Ya que es algo muy similar a las familias. Aquí dice que ya que como decimos los padres, la educación de los hijos se hace desde casa, mis amados hermanos. Es lo mismo, ¿sí? Nosotros en casa no estamos tal vez acostumbrados a tomar una Biblia en nuestros tiempos libres. Preferimos prender la televisión, la computadora, estar en el celular, ¿sí? Y no damos ese ejemplo a nuestros hijos. Y lo digo en primer lugar por mí. Yo lo digo por mí, mis amados. ¿Sí? A lo mejor algunos de ustedes tienen esa disciplina. Qué bueno, manténganla. No es algo malo. No, no se preocupen porque sus hijos les hagan caras. No, es lo mejor. Es lo mejor que pueden ustedes hacer. ¿Sí? Entonces, al no estar buscando de una manera disciplinada, pues no estamos pagando el precio. Entonces, en definitiva, estamos dependiendo de normalmente de un tercero para poder aprender, para poder avanzar. Seguramente no seremos lo suficientemente maduros para entender que se trata de que nosotros debemos de buscar y no alguien debe de buscar por nosotros. Y bueno, solamente para ampliar un poco más este conocimiento, yo quiero hablar en este momento, toda la enseñanza que nosotros proporcionamos es tanto para las personas que se consideran ovejas como para aquellos que tienen un cargo dentro de sus iglesias, ¿sí? Dentro de sus congregaciones. Es importante que consideren eso, porque la palabra pues es para todos, ¿sí? Pero hoy quiero hacer un párrafo rápido para que aquellas personas que enseñamos, que tenemos esa responsabilidad, ese llamado del Eterno, bueno, por favor, mucho se dice de que nosotros, sí, debemos déjenme colocarme por aquí, nosotros debemos de enseñar a pescar, ¿sí? A nuestros alumnos. Es algo que se maneja muy comúnmente, ¿sí? Que no solamente nosotros debemos de darles todo, así como que yo ya te pesqué el pescado y te lo doy para que ya nada más te lo comas, ¿no? Que debemos de pescar. Bueno, pues definitivamente yo les quiero llevar a una milla extra, ¿sí? Yo les quiero decir que no solamente enseñemos a pescar a nuestros alumnos o discípulos, sino que nosotros demos testimonio vivo de lo que estamos hablando. Sé que es difícil. Yo por experiencia se los digo, muchas veces hemos tenido los que enseñamos principalmente que hablar de cosas que definitivamente no estamos viviendo. Lo comprendemos, lo entendemos en nuestro corazón, pero
por alguna circunstancia y no precisamente por desobediencia o falta de capacidad, no vivimos esa situación por algo, alguna circunstancia, o a lo mejor porque sí, nuestra carne no nos ha permitido llegar a esa situación, pero llega el momento en que tenemos que enseñarlo. Bueno, pues yo quiero decirle, eso a mí me ha sucedido y estoy seguro que a mucha gente, porque no siempre vamos a ser personas del 100% de testimonio. También nosotros estamos sujetos a pasiones, estamos con errores, con circunstancias. Por ejemplo, el caso de un servidor, bueno, pues yo también trabajo, tengo desgaste, tengo pues días buenos, días malos. Claro, estamos tratando de mantenernos y de dar testimonio porque es nuestra responsabilidad, pero no siempre se puede, mis amados. Entonces, usted no se sienta mal porque sucedan ese tipo de cosas. Al contrario, usted trate de ir mucho más arriba, siempre, de estar exigiéndose y de estar tratando de que su testimonio sea el mejor en la medida de lo posible. Pero es muy importante que todos estemos conscientes de que la persona que nos está enseñando también está sujeto a pasiones, como ya se los dije, también tiene errores y como ya se los dije antes, bueno, pues él recibe y cuando nos comparte ya va parte de su carne, ¿sí? Yo, por ejemplo, a lo largo normalmente de los cursos siempre hay una y la mayor parte de las veces varias personas que me escriben en lo secreto y me dicen, oiga, por favor, hermano, hable de este tema, ¿sí? O puede ampliarme esto que dijo. Bueno, hoy en la mañana simplemente sucedía, o sea, una persona me preguntaba acerca de un tema, ¿sí? Y también en días pasados hubo otra persona que me preguntó acerca de otras cosas. Entonces, muchas veces no nos da tiempo, ¿sí? O apenas nos da tiempo de preparar todo esto para poder compartir. No es un pretexto, solamente les estoy platicando lo que sucede detrás de bambalinas. Entonces, y hay veces en que quisiéramos, sí, ampliar muchas más cosas. Yo cada vez de que el Eterno me permite empezar un curso, siempre ya hay un bosquejo, siempre hay una lista de temas, yo se las podría mostrar, pero ahorita tendría que hacer muchos arreglos para ponérselo en pantalla, una lista de temas que es lo que se va a ver en el curso. Y siempre salen cosas nuevas y siempre hay que hacer modificaciones. Y por eso los materiales a veces me tardo en colocarlos. Entonces, estamos tratando de dar más. ¿A dónde voy con todo esto? Para las personas que sirven, porque muchas veces nosotros que servimos tenemos dudas y estamos tan afanados, nos duele la cabeza pensando si estamos haciendo bien las cosas. Mis amados hermanos, yo quiero decirles algo muy importante para todos aquellos que tienen una responsabilidad o que han recibido ese llamado del Eterno y comparten o ministran de alguna manera, bueno, por favor pongan paz en su corazón. Es muy importante que nosotros demos testimonio, pero mucho más importante que nosotros estemos bien en casa, que nosotros descansemos, que nosotros, sí, así como lo oye, que durmamos bien, que nosotros estemos tratando de no esforzarnos mucho más allá de lo que es conveniente. El Eterno no se agrada de nuestros sacrificios, no es el objetivo. Entonces, hay veces en que muchas veces tenemos que improvisar y es cierto, en estas clases yo definitivamente no puedo hacerlo porque yo tengo que presentarles un material. Entonces, pero sí ha habido cursos y hay aquí personas que conocen y han estado con nosotros durante algunos años y saben que de repente les he tenido que pedir un día en donde no tenemos clase. ¿Por qué? Porque no pude preparar el material para esa clase y como yo sí lo tengo que mostrar, bueno, estamos acostumbrados en este ministerio a mostrarlo, entonces desafortunadamente por muchas circunstancias durante toda la semana no lo pudimos terminar. Este curso yo tenía más de 10 clases, ¿sí? Ya listas. Bueno, pues es el día de hoy que es la clase número 12 y entre todas las cosas que surgieron nuevas, apenas voy al día. Este tema lo terminamos el día de ayer. Entonces, insisto,
ahorita me trae, y por eso puse este párrafo, aquellas personas que sirven, que por alguna razón han tenido que enseñar en sus casas o alguna persona o tienen alguna responsabilidad. Hermanos, no se afanen. En realidad, dense cuenta que es mucho más estar con paz y testificar de lo que nosotros hacemos que afanarnos dando, compartiendo alguna cosa de una manera excelente y preciosa y maravillosa. Sé que somos muy exigentes con nosotros mismos, pero muchas veces eso no es de que alguien lo valore, no estamos trabajando haciéndolo para el hombre, lo hacemos para el Eterno, pero a él no le interesa tanto eso. Lo que le interesa es que nosotros en realidad estemos viviendo esa palabra, porque primero es para nosotros. Entonces es mucho más importante eso que cualquier otra circunstancia. Aquí termino ese comentario específicamente para esas personas que sirven y para esas personas que por alguna razón han tenido esa oportunidad de estar al frente y de comentar con otros hermanos acerca de las cosas del Eterno. Bueno, entonces definitivamente pues es lo que nosotros estamos viendo. ¿Sí? El testimonio habla mucho más de nosotros. Lo que nosotros aprendemos en casa es mucho más importante que cualquier otra circunstancia. ¿Ok? Bueno, entonces aquí, mis amados hermanos, ya conocimos lo que va a suceder con nuestras emociones. Si nosotros nos alimentamos de una manera correcta, ¿sí? Entonces nuestras emociones estarán correctas, estarán en el límite o tal vez en una situación correcta y el fruto se va a notar, ¿sí? Porque entonces estaremos hablando de una manera correcta, nos estaremos comportando de una manera correcta, nuestro testimonio será correcto y más allá, entonces empezaremos a dar frutos de lo que nosotros estamos haciendo. Frutos dignos de arrepentimiento, dice la escritura. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante, por favor, con el siguiente punto, que es las heridas. Se los voy a poner aquí en pantalla y dice, la escritura nos enseña de las heridas en Lucas 4:18. La escritura dice o habla acerca del quebranto del corazón. Esas son las heridas. Sí, nuestro Mesías lo dijo. Ajá, esto fue directamente Yahshua quien lo dijo. Entonces, nosotros debemos de poner atención por qué lo dijo, ya que la intención primordial de nuestro enemigo, de Satanás, es herir a cada persona que nace en este mundo. ¿Sí? Yo no sé si usted se había puesto a pensar eso, y lo vuelvo a repetir. La intención primordial de Satanás es herir a cada persona que nace en este mundo. Este propósito se hace evidente a medida que vemos que estas heridas le dan a él lugar para hacer su trabajo destructor en la vida de cada individuo. Las escrituras nos indican que estas heridas ponen a la persona en un cautiverio y no debemos de ir lejos para leerlo, ¿sí? O sea, ¿dónde dice todo esto? ¿De qué está hablando el hermano? Bueno, pues vamos a leer el pasaje. Yo voy a quitarme de aquí el pasaje completo de Lucas 4. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sí? Aquí están los heridos, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Muy bien, pues aquí, mis amados hermanos, definitivamente nos deja ver, ¿sí? Que no solamente las personas que están heridas o con un quebranto del corazón, sino también aquellas que están en cautiverio. Dice ahí libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y no precisamente a una persona que le haga falta sus dos ojos, ¿sí? O sea, sino aquellos que no tienen dirección, que no saben para dónde van, que están tomando caminos equivocados. Y dice también o habla acerca de la libertad
a los oprimidos, aquellos que están en una situación de opresión. Esa palabra se maneja muchísimo en el cristianismo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta de estas situaciones. Vamos a seguir avanzando en el tema. Y aquí dice, todas las personas son presas del enemigo, ya que de alguna forma el enemigo consigue que nosotros llevemos heridas a lo largo de nuestras vidas, ¿sí? Ya sea al principio, en medio, pero en algún momento el enemigo hace de nosotros que tengamos una herida, que en muchas ocasiones esas heridas impiden que nosotros tengamos la libertad para llegar a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos, ¿sí? Aquí por eso hablamos de libertad, libertad a los cautivos. Es definitivamente algo muy importante que nosotros debemos de analizar. Por eso quise leerles bien todo el contexto de Lucas 4, 18 y versículo 19. Los temores, la inseguridad, la amargura, el rechazo son evidencias de esta obra del enemigo. La opresión del enemigo se mantiene viva hasta el momento en que sus obras son relevadas y destruidas. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Hasta que nosotros nos damos cuenta que debemos de perdonar, nosotros nos damos cuenta de que estamos heridos y debemos de sanar, nos damos cuenta de que estamos oprimidos y nos declaramos en libertad, y así podría yo irle diciendo paso a paso, ¿sí? Pero para eso, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que la escritura, o sea, la Torah, las instrucciones vengan a nuestra vida. Si, ¿por qué fue tergiversado la palabra Torah? Por ley, porque así no entendemos, ¿sí? Póngase usted a pensar algo muy simple. Mire, si nosotros, y no tengo una Biblia a la mano, bueno, si nosotros pensamos que la Biblia es la ley, entonces hablar de ley es hablar como de algo en lo que no queremos meternos, de hablar de algo que a lo mejor no es precisamente tan correcto, de hablar de algo que preferimos mantener un poco de lejos, pero ¿qué pasa si nosotros transcribimos Torah como instrucciones? Entonces ya sería diferente. Entonces estaríamos hablando de que yo debo de leer las instrucciones, debo de escudriñar para encontrar las instrucciones correctas, debo de amar las instrucciones porque amo su palabra, porque sus instrucciones tienen vida, ¿sí? Porque sus instrucciones no van a pasar, sino harán todo aquello para lo cual fueron enviadas. ¿Sí se da cuenta que cambia la perspectiva? Simplemente con cambiar esa palabra de ley por instrucciones, ya es diferente todo, automáticamente. Entonces, y además, instrucciones, pues es eso, es cómo debo de caminar, cómo debo de hacer las cosas, cómo debo de dirigirme, cómo debo de salir de los problemas, cómo debo de salir del pleito, cómo debo salir del enojo, cómo debo de comportarme, cómo debo de actuar, cómo debo de ser padre, cómo debo de ser hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Son instrucciones, ¿sí? Entonces, empecemos a hablar así. Yo le invito, por favor, cuando usted diga, yo voy a aprender instrucciones, yo voy a aprender Torah, yo voy a aprender instrucciones, voy a aprender Torah, repítalo, por favor, en esta semana 1000 veces, ¿sí? 500 Torah y 500 instrucciones. Y nos vemos la próxima clase. Y sí es tarea, ¿eh? Ok. Entonces dice aquí que las personas que están heridas tienen dificultad para formar parte de su cuerpo. El miedo y la desconfianza las separan de los demás. A medida que el cuerpo se va uniendo, ¿sí? El cuerpo de Yahshua, ¿sí? La plenitud de nuestra cabeza va a surgir a través de cada uno de sus miembros, de nosotros. Recuerde que nosotros formamos una maquinaria impresionante. Somos miembros de un cuerpo perfecto, pero necesitamos trabajar en conjunto. Satanás sabe muy bien cómo incapacitar a una persona. Desde niños, ¿sí? Hace que o provoca en nosotros malos entendidos, falsas acusaciones, rechazo, miedo, etcétera. Los adultos somos presas del miedo, ¿sí? De las tentaciones, de multitudes de situaciones que nos hacen vulnerables y en cualquier momento quebrantan nuestro corazón. Y fíjese lo que dice la escritura en Mateo 11:28. Venid a mí
todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Pero aunque esta cita o esta porción bíblica en realidad pues sí, habla acerca de aquellos que tenemos problemas o que tenemos situaciones y que podemos venir a nuestro Mesías y Él nos dará descanso. En realidad habla acerca de aquellos que no han entendido la verdad, aquellos que no han comprendido que somos parte de las 10 tribus del norte que fueron exiliadas y que fueron dispersas, ¿sí? En todo el mundo y que ahora estamos buscando esa verdad que fue oculta, de la cual habla Romanos, ¿sí? Muy bien. También Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjense de qué manera tan bonita de expresarse del apóstol Pablo, del apóstol Shaul, ¿sí? Despojémonos. Entonces, ya que estamos viendo que nuestro enemigo es nuestra carne, las emociones, el corazón, la boca, las mentiras, el miedo, etcétera, la desobediencia, despojémonos de toda nuestra carne. ¿Sí? Cuando usted escuche ese tipo de comentarios, claro, me despojo de toda mi carne, ¿sí? Y no sigo adelante con estas situaciones. Al contrario, voy conforme a las instrucciones, ¿sí? Y voy a hacer lo que las instrucciones me dictan que yo debo de hacer, ¿ok? Entonces, estas dos citas bíblicas, Mateo 11:28, Hebreos 12:1, nos dan esa oportunidad de situarnos, ¿sí? De entender en realidad qué es lo que está pasando con las heridas. Ok, somos sujetos a heridas porque hay un enemigo que está empeñado a que desde que nosotros nazcamos tengamos diferentes circunstancias que nos hieran a lo largo de nuestra vida y eso provoque situaciones. Pero el Señor dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, delante de todos estos testigos. ¿Sí se da cuenta? Cambia la perspectiva, ¿sí? Entonces, vamos más adelante, mis amados hermanos. Bueno, aquí les voy a enseñar un poco de Torah, un poco de instrucciones. Ya hicimos el análisis de Mateo 11 en temas pasados, donde cuando hablamos acerca de los yugos, el yugo fácil. Solamente quiero hacer énfasis en esta ocasión, ¿sí? Del versículo 25 de Mateo 11. Leímos todo este párrafo en aquella ocasión que hablamos de los yugos del 25 al 30, porque en el versículo 30 habla, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y se acuerdan que vimos dos yugos, pero hoy quiero poner énfasis, hablarles de instrucciones, de Torah, en el versículo 25, donde dice, ¿sí? Que en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bueno, ¿qué quiere decir aquí el Señor con esto? Este es uno de los versículos, este versículo es uno de los que nos enseñan de la verdad de estos tiempos, la forma correcta de interpretar las escrituras que estarían ocultas hasta estos tiempos, mis amados. Esta es una verdad. Todas estas cosas que nosotros hemos estado aprendiendo, ¿sí? Lo que ya les decía, somos parte de las 10 tribus del norte, etcétera, cosas que se han tergiversado. En el concilio de Nicea se tergiversó la escritura y pasamos a ser cristianos, pero ese contexto de cristianos también se tergiversó y se incluyeron cosas en la escritura que no eran correctas, se cambiaron los nombres del Eterno, se cambiaron muchas cosas porque se tradujo al griego. En realidad lo que nosotros debemos de aprender es lo que conocíamos en el cristianismo como Pentateuco, sí, pero que está mal traducido porque también esa palabra viene del griego. En realidad lo que nosotros debemos de hacer es conocer Torah porque son instrucciones. Todas esas cosas fueron ocultas. Y es hasta estos tiempos, ¿sí?
porque aquí dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Nosotros somos los niños, mis amados hermanos, ¿sí? Voy a, esto es importante y tengo que ponerme aquí, aunque yo les voy a ir diciendo el párrafo que a lo mejor ustedes no van a ver aquí atrás de mí, pero esta parte oculta, esto que dice Mateo 11:25, ¿sí? Sin contexto y sin nada, esto es parte de lo que nosotros debemos de entender y de comprender en estos últimos tiempos. Todo tiene que ver con las tribus del norte que fueron dispersadas y ahora todos esos exiliados somos en gran mayoría los cristianos que se encuentran en todo el mundo. Nos acercamos a la escritura porque hay muchos de nosotros que aprendimos de la escritura debido a un milagro del Eterno, a su misericordia. Y ahora hemos salido de esa religión llamada cristianismo que durante mucho tiempo sirvió para que nos resguardáramos ahí, para que nos acercáramos, ¿sí? Al punto de partida, no a la meta, al punto de partida para iniciar una carrera, ¿sí? Y cuando nos fueron quitados las vendas de los ojos, entonces las revelaste a los niños, aquí dice la escritura. Entonces, escondiste las cosas a los sabios, a los entendidos, pero ahora las liberaste para nosotros los niños, ¿sí? Y ahora nosotros comprendemos la verdad. Entonces, es importante que usted se involucre con esto. Por eso esto es parte de Torah, porque Mateo 11:25 es pieza fundamental para poder comprender todas las cosas que ahora estamos comprendiendo. Como ya les he platicado, bueno, pues yo no me gusta decir tanto de raíces hebreas porque ya lo considero un movimiento. No voy a criticar, no es mi intención. Así como cada vez que hablo del cristianismo o de la religión católica, miren, yo salí de ahí. En mi niñez fui católico. En el tiempo más cercano, pues fui cristiano. Yo vengo de ahí. Entonces, no es la intención, ¿sí? Estar criticando, no. Solamente afirmar las cosas. No le puedo yo manejar las cosas con un tono suave y estarle dando vueltas, porque ya estamos a punto de terminar el curso. Ya estamos a punto de que esto concluya. Entonces es importante que yo le hable ya sin coberturas, quitando las cortinas, abriendo la ventana y que entre el sol y vamos a hablar lo que es, ¿ok? Muy bien. Ya para este entonces usted ya debió haber visto el curso que tenemos que se llama La historia completa de mi salvación, que habla acerca de la identidad que nosotros tenemos, de todo esto que le estoy platicando. Y bueno, por último, tenemos 20 minutos para hablar acerca de la última parte de lo que es nuestra carne, ¿sí? Las raíces. Ajá. Anteriormente, sí, hace algunos años yo había enseñado acerca de muchas raíces, porque en el cristianismo, no, hombre, se manejaban diferentes circunstancias, pero me pregunté, ¿y dónde dice? Ajá, ¿dónde dice que así debe de ser? Entonces, de acuerdo a la escritura, solamente hay tres raíces, ¿sí? Y cada una de ellas nos revela algo distinto. Entonces, yo me voy a hacer aquí a un lado y le voy a invitar a que usted lea Hebreos 12:15. Dice, cuídense los unos a otros porque ninguno de ustedes deje de recibir para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. ¿Sí? Entonces aquí, amargura. Primer raíz que sí está escrita en la Biblia. Segundo lugar, amor al dinero o la codicia. Dice la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Estamos leyendo Nueva Traducción Viviente. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Sí? Entonces el amor al dinero provoca eso.
¿sí? Se desvían de una fe verdadera y causa heridas dolorosas. Y la tercera raíz, que pues ya es una raíz adecuada, una raíz correcta, la raíz de justicia. Proverbios 12:3 dice, la perversidad nunca produce estabilidad, pero los justos tienen raíces profundas. Y Proverbios 12:12 dice, cada ladrón envidia el botín del otro, pero los justos están bien arraigados y dan su propio fruto. Bueno, pues aquí estamos viendo lo que dice la escritura acerca de las raíces. No hay más raíces, no hay más. Eh, Créame que yo he estado buscando y no, esto es lo que la escritura nos habla acerca de las raíces. Bueno, vamos a seguir adelante. Ok, y aquí dice, también hemos comprendido que dependiendo del tipo de raíz será la acción que Dios tome acerca de eso. En Mateo 3:10 dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Se acuerda que ahorita estábamos hablando de que por nuestros frutos seremos conocidos, por nuestro testimonio seremos conocidos? Entonces aquí está. Si no damos un buen fruto, la hacha va a venir y a cortar. ¿Por qué nosotros debemos de hablar de este tema y de estos dos temas anteriores? Que normalmente no se tocan, que normalmente no se enseñan dentro de las iglesias. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para la vida de un intercesor o de un guerrero? Incluso hasta nos podríamos preguntar, ¿esto existe? ¿Es real? Bueno, pues ya lo vimos en la escritura, es una realidad, ¿sí? Pero yo quiero decirle que encontrarnos en amargura o con amor al dinero de una forma desmedida, para aquellos que tenemos el conocimiento de la escritura, provocará que hagamos las cosas con una visión distorsionada, ¿sí? Entonces como que ya no veremos de la manera correcta. Será el motivo por el cual no podamos ser contundentes en la búsqueda del rostro del Eterno. Esas raíces ocultas nos impiden ver las cosas de forma genuina. No es lo mismo ver así como que tapaditos, a ver claro. Cuando usted se pone unos lentes por primera vez, ¿no? Hace poco nos tocó, fuimos a comprar unos lentes para mi esposa y híjole, para mi hija también y se lo pusieron y wow, parece que volvieron a nacer, ¿sí? Bueno, pues es algo muy similar. Cuando nosotros tenemos amargura o amor al dinero, codicia, ¿sí? Entonces como que no vemos bien las cosas. Entonces, porque tal vez pensamos que las cosas las hacemos por amor o tal vez no sabemos por qué hacemos las cosas. Estamos viendo de manera distorsionada, ¿sí? O tal vez lo hacemos por nuestro propio beneficio, por agradar a alguien, solo por tener una palomita o por recibir un reconocimiento o incluso por costumbre, porque todos lo hacen, ¿verdad? Muchas veces se hace así, pero lo que es cierto, amados hermanos, es que les voy a mostrar que podemos tener alguna raíz o alguna consecuencia de alguna de estas dos raíces que ya vimos, que muestra la palabra y tal vez nosotros no hemos entendido porque estamos con esa visión distorsionada. Fíjese nada más lo que le voy a decir. Aquí lo voy a poner en el material y sigo leyendo. El tener amargura o amor al dinero, codicia, provoca, escuchen bien, provoca heridas. Y aquí está, Lucas 4:18. Opresión, Lucas 4:18. Cautividad, Lucas 4:18. Juicio, Santiago 4:11 y 12. Rechazo, Lucas 10:16. Rechazo hacia otras personas y que me rechacen, ¿eh? Provoca rebelión, Deuteronomio 9:24 al 26. Soberbia, Salmo 119:21, Lucas 1:51, Salmo 138:6. Todos estos ustedes los leen en casa, por favor.
¿Qué es la soberbia? Perfeccionismo, actitud hostil, espíritu crítico. Si usted se la pasa, critique y critique y cualquier cosa y critica, falta de perdón, autojustificación, una relación pobre con Dios, rechazo, competencia, o sea que siempre está tratando de competir con alguien más, deseo de sobresalir, egoísmo, ambición, exaltación de sí mismo, incredulidad, autosuficiencia, todo eso es englobado en soberbia. Ocultismo, Miqueas 3:7. Idolatría, Éxodo 20 del 3 al 5. No necesariamente necesita idolatrar a la Virgen María o a algún santo o alguna cosa así, ¿no? Pues lo digo para los católicos. En realidad la idolatría puede ser hasta a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestro trabajo, porque es nuestro trabajo, es nuestro coche, es mi carrera. Sí, bueno, pues a lo mejor usted tiene idolatría y no se ha dado cuenta, pero deje que lleguemos a nuestro siguiente enemigo que es el mundo y ahí lo vamos a ver. Maldad, Salmo 36 del 1 al 4. Sentirnos ofendidos o tener enojo, Salmo 37:8. Todas estas cosas, mis amados, si alguna de estas está en usted, cuidado, tal vez tenga usted amargura o una raíz de amor al dinero. ¿Sí? Sí, así de simple y de directo, mis amados hermanos. Sí, porque insisto, ya no podemos estar haciendo las cosas a medias, tenemos que decir las cosas como son. Pues sí, estas que ustedes acaban de escuchar son las consecuencias de tener principalmente una raíz de amargura, aunque el amor al dinero no se queda atrás, porque el que amemos el dinero no quiere decir que lo tengamos. Así que si alguna de estas características se encuentran en nosotros, debemos de tener cuidado. Cuidado, ¿eh? Usted va a decir, ay, pero amor al dinero, pero si yo ni dinero tengo. No, aquí lo dice, no necesariamente debemos de tenerlo como para tener amor al dinero. Tenemos amor al dinero cuando nos cae dinero en la mano y es algo extra de nuestro salario, de nuestra mesada o de alguna cosa así, y nos volvemos locos y no sabemos qué hacer con él. Aguas, aguas, como diría mi padre. En resumidas cuentas, dejamos de vivir en una actitud de perdón y motivados a alejarnos de Dios por las cosas materiales o atados por la amargura. ¿Sí? Mis amados hermanos, desafortunadamente es la realidad de las cosas. Entonces, permítanme poner aquí el material, ¿sí? Ya no me quiero quitar de aquí porque ya estamos a punto de terminar, por eso no me quito del material. Yo sé que no lo van a ver, pero ya lo van a poder descargar. Un poquito de Torah, un poquito más de Torah, mis amados. Deseo por último que ustedes consideren lo siguiente. Es lo mismo ser enojón y dejar crecer tanto ese enojo que lleguemos a tener una raíz de amargura, ¿sí? A que nosotros tengamos una raíz de amargura y eso provoque que nosotros seamos enojones. Piénsenlo. A lo mejor es amargura lo que hay dentro de nosotros. Bueno, pues mis amados hermanos, ya hemos llegado al final de esta parte de hablar acerca de lo que es nuestra carne, ¿sí? El segundo enemigo, nos falta el tercero, nos falta uno. Ese en una clase vamos a poder saber y conocer todo lo que necesitamos conocer. Pero para concluir en esta clase, yo quiero decirles que seguramente, sí, podríamos hablar muchas más cosas acerca de nuestra carne como nuestro enemigo. Estoy seguro que podríamos hablar mucho más acerca del miedo, acerca de los yugos, acerca de la desobediencia, de nuestra boca, del corazón, de la mente, de las emociones, de las heridas, de las raíces espirituales, ¿sí? Sin embargo, sé que este panorama nos permite aprender que el segundo de nuestros enemigos, o sea, la carne, es un enemigo con el cual todos los días de nuestras vidas vamos a pelear y a lidiar, ¿sí? Entonces, repito,
Esto nos permite aprender que el segundo de nuestros enemigos, o sea, la carne, nuestra carne, ¿sí? Es un enemigo con el cual todos los días de nuestras vidas debemos de lidiar, estando sobre esta tierra. Todo el tiempo estará en contra de nosotros, todo el tiempo, y luchará para menguar nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, les pido que no menospreciemos esta enseñanza, por favor. Y bueno, la próxima semana veremos tal vez al peor de nuestros enemigos, mis amados hermanos. Te voy a decir, ay, y yo pensé que era Satanás el peor de nuestros enemigos. No, él ya está vencido. Ya lo vimos. Les pido que estemos orando durante esta semana. Esta también es una tarea, ¿sí? Además de que usted va a decir Torah 500 veces, instrucciones 500 veces, va a estar orando a lo largo de la semana para la siguiente clase. Yo espero que lo hagan constantemente y que de esa manera se preparen para las clases. Sí, ya que debemos de comprender para la siguiente clase cómo vamos a tener que pelear contra ese enemigo, el tercero, el mundo, ¿sí? Que es seguramente el más difícil y complicado de nuestros enemigos. Y debemos de tener una mente espiritual para recibir esa clase. Entonces, mis amados hermanos, bueno, pues no me resta más que decirles muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta oportunidad que me dan de llegar hasta ustedes, de poderles compartir un poco de instrucciones. Nosotros nos quedamos aquí contestando algunas dudas y definitivamente, bueno, pues ya conocimos a nuestro segundo enemigo. No me voy a cansar de pedirles que lo consideremos y de que no lo menospreciemos. Mis amados hermanos, el Eterno les bendice. Por aquí yo me quedo para contestar algunas dudas. Gracias.